Definitivamente. Y las buenas noticias no paran, porque finalmente el Instituto de Salud Pública hoy día autorizó la vacuna Sinovac de CoronaVac para niños mayores de 6 años. Quien tiene todos los detalles es nuestra periodista Silvana Stock. Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Felicidades también al Edu, que estaba ahí escuchando la historia. Así que muy contento por todo lo que se te viene, Edu. Un besito, y contarles que ya estamos acá. Gracias, Edu. Estamos acá ya en el ISP junto también al director subrogante, quien más adelante nos va a estar dando más detalles de lo que fue esta reunión que duró aproximadamente 2 horas, donde finalmente entonces aprueba la vacunación para menores de 6 años en adelante. En un principio se decía que incluso iba a ser para los niños menores de 3 años hasta los 17, pero luego de esta reunión, como les comentaba, bastante extensa de 2 horas, aprobó finalmente que sería desde los 6 años en adelante. Son 5 votos entonces a favor por los 6 años en adelante, 12 incluso que votaron de los 12 años hasta los 17 y 12 profesionales de la salud también que votaron en contra de que se vacunaran a los menores de este rango etario. Si bien, como les comentaba, fue bastante larga esta conversación donde todos expusieron sus diferentes puntos de vista para poder dar con las conclusiones del por qué finalmente se va a vacunar a las personas, a los niños de 6 años en adelante y no de 3. Esto porque todavía faltan bastantes estudios que se están realizando tanto en Chile como también fuera del país. Tenemos el de la Universidad Católica que recién va en fase 2. Una vez que ya vaya en fase 3 se va a volver a evaluar esta vacunación para el rango etario entonces de los 3 años en adelante, pero por ahora, como todavía no están todos los estudios, por eso entonces será desde los 6 años en adelante. Lo otro también que se hablaba era que, por ejemplo, para los niños pequeños de 3 años, incluso menos, es bastante complicado cuando les da fiebre. Por eso fue importante que se rechazara, por lo que decían los especialistas, ya que uno de los efectos secundarios sería que da fiebre después de la vacuna, y por eso también da esta impresión de por qué sería un poco complicado todavía el poder vacunar a los menores del rango etario entonces de 3 años en adelante. Nos acompaña entonces acá el director subrogante. Director, ¿cómo está? Heriberto García, para que nos comente más detalles respecto a lo que fue esta reunión de la mañana, y que es una muy buena noticia, que incluso lo dijeron hoy día en el informe del MinSal, un avance bastante grande para el país. Bueno, primero que todo, felicitar al papá allá. Qué bueno. Gracias, qué bueno doctor. tener Un abrazo. otra guagua más para Chile. Así es. Gracias, muchas gracias. Oigan, no, y bueno, y respecto al tema, nosotros hoy día hicimos una evaluación importante de ver, primero explicaba yo cuál es el rango etario ideal para empezar la vacunación en el caso de los niños. Y yo creo que ya estaba como más o menos claro que sobre 12 años iba a ser como algo que se iba a dar por sí solo, porque ya hemos vacunado en Chile para mayores de 12 años en el caso de la vacuna de Pfizer. Pero claramente para los menores de 12 años era necesario estudiar más y analizar más. Y es por eso que en el fondo vimos que teníamos que detenerlo en 6 años, porque menores de 6 años, es decir, los 3, 4 y 5 años, tienen una inmunogenicidad, una inmunidad distinta, que amerita que tengamos mayores antecedentes, que revisemos más en profundidad y que revisemos específicamente qué tan segura la vacuna es para ellos. Y para eso creemos que es necesario esperar la fase 3, que la Universidad Católica ya va a partir junto con nuestra universidad, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, Universidad Austral, Universidad Antofagasta. Por lo tanto, vamos a tener bastante antecedentes en el futuro para poder ver si vamos ampliando los rangos etarios. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo, gracias por el saludo. Estamos muy contentos ahí en la familia y además muy contentos con esta noticia, porque yo tengo hijos de 9, de 7 y de 3, además. Entonces, el de 3 queda fuera con esta decisión de la vacunación para los mayores de 6. ¿Cómo fue el tema de la votación? Entiendo que hubo votos a favor de mayores de 6 años o desde 6 años, y hubo algunos votos para desde 3 años. ¿Cómo leer quienes quisieron aprobarlos desde 3, pero que no se autorizó finalmente? Bueno, en realidad nos alcanzó a ver el voto sobre 3 años. Efectivamente, Caterina Ferrecho dio la opción de que a ella le hubiera gustado desde los 3 años, pero escuchando justamente toda la discusión, consideró también que en esta primera instancia aprobáramos desde los 6 años. Específicamente porque en el fondo al ir vacunando
vamos a ir dándonos cuenta de que probablemente vamos a necesitar después para los menores de 6 años, pero obviamente ahí vamos a tener mayores antecedentes de seguridad y sobre todo de inmunogenicidad, que son los estudios que van a iniciar en Chile esta semana y que también se están iniciando en Sudáfrica. Entonces, ¿es porque no hay estudios concluyentes respecto de ese rango etario, mayores de 3? Mira, en los estudios fase 1 y fase 2, el grupo etario que menos tuvo casos y que se revisó fue justamente los menores de 6 años. Y es por eso que en el fondo creemos que es interesante ver lo que pasa con el estudio fase 3. ¿Cuándo sabremos más o menos cuando hay claridad respecto de eso, de ese grupo de los menores de 6? Si la Universidad Católica parte esta semana, uno esperaría que en un mes más o menos quizá, ya vamos a tener algunos datos suficientes de reactogenicidad y de inmunogenicidad de estos niños. Específicamente vamos a tener mayores datos de seguridad. Ya. Porque en el momento de colocar la vacuna ya van a aparecer reacciones adversas si existieran. Y luego recuerden que son 28 días la segunda dosis, aparecerían en eso. Por eso calculamos que en 3 semanas, 4 semanas podríamos tener mayores antecedentes. Director, dentro de los estudios internacionales que ha hecho incluso el mismo laboratorio, en menores de edad, en menores de 12 años, entre 6 y 12 años puntualmente, se dice que alcanzan un grado de inmunidad bastante mayor que los adultos. Ellos también potencialmente podrían necesitar las 3 dosis, o sea, 2 dosis de Sinovac y una de refuerzo, o con 2 dosis de Sinovac estarían ya protegidos. Eso no lo sabemos todavía hasta que avance mayor cantidad de los estudios. Recuerden que la vacuna de Sinovac, en este caso, para definir que después de los 6 meses bajaba la inmunidad, fue algo que se supo en el camino a medida que íbamos vacunando. Y es por eso que también hoy día decíamos la importancia de los estudios de efectividad, no de eficacia, sino de efectividad, que son los estudios que se hacen con la población una vez que está siendo vacunada. Ya, y ahora tenemos aprobado, hoy día el ISP aprobó precisamente la vacuna Sinovac. ¿Hay alguna posibilidad que se apruebe para menores también la Pfizer dentro de poco? Hasta el momento no hemos recibido antecedentes ni solicitud al respecto, pero obviamente una vez que ingrese vamos a tener que hacer el análisis y evaluar. Saludamos en vivo, en directo a la periodista Andrea Obaid, una periodista que está dedicada hace muchos años al tema científico, ha sido su pasión de carrera probablemente, y que hoy día está con nosotros para comentar esta noticia que se ha conocido esta mañana, Andrea, respecto de la autorización por parte del ISP para vacunación de Sinovac para niños sobre los 6 años. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la noticia? ¿Era esperada? Hola, Julita. Hola, Eduardo. No, yo esperaba que la aprobaran en menores desde 3 a 12 años. En realidad fue como una sorpresa, sobre todo que además uno tiene hijos chicos. Pero claramente ahí uno viene a preguntarse cuál es la evidencia que finalmente respalda eso. Y a mí me gustaría también aprovechar de preguntarle a Heriberto, no sé si todavía sigue ahí. Sí, está con nosotros. Si, por ejemplo, tiene relación con lo que sucedió en Brasil, que no se aprobó la CoronaVac en menores y que a lo mejor eso mismo fue lo que también aplicó acá a Chile. Había un estudio publicado en The Lancet, un estudio chino, que había validado la seguridad de esta vacuna en menores, pero en cerca de 550 niños y niñas que se sometieron a este estudio. Pero no sé si finalmente, como el Instituto Butantan, que ha sido tan importante lo que se ha hecho en Brasil como lo que se ha hecho en Chile, tiene alguna relación con la decisión que ellos tomaron, con lo que también se tomó aquí. Doctor. Sí, mira, partamos de la base de que el estudio fase 1 y fase 2 de 550 niños se dividió en 3 grupos etarios. Un grupo de 3 a 5, un grupo de 6 a 11 y un grupo de 12 a 17. Y en el grupo de 6 a 11 fue el grupo mayoritario, donde mayor gente fue vacunada. Por lo tanto, es donde tenemos mayor certeza de la seguridad y de la eficacia de esta vacuna. Ahora bien, como decía, 12 años y superior ya teníamos más o menos claridad de que las vacunas sí servían, lo hemos visto con Pfizer, y en el caso de los menores de 6 años creemos que todavía nos faltan algunos antecedentes. Ahora bien, nosotros como ISP recibimos casi la misma información de Anvisa y algo más. Recibimos, a diferencia de Anvisa, el estudio 2B, que es el estudio que también se mencionó hoy día, que es un estudio que habla específicamente de la cantidad de inmunogenicidad, ¿cierto?, que se produce en niños, que es mayor que la que se produce en adultos y en adultos mayores. Y también recibimos
un análisis de farmacovigilancia, que es el uso poblacional de la vacuna en China, que también nos ayudó a darnos cuenta de que es una vacuna bastante segura para aprobarla acá en Chile. Yasna. Sí, doctor, esto representa más o menos el 5% de la población, este tramo etario, entre 12 y 5 años, ¿verdad? Entre 12 y 6. Entiendo que sí, son datos que habría que revisar digamos, en el INE y en el DEIS, pero entiendo que sí. Eso es importante porque significa que se amplía la posibilidad, o se acerca la posibilidad de llegar a la inmunidad de rebaño. O sea, es un grupo etario, los niños en general, que no estaban originalmente dentro del grupo de riesgo, y al ampliar la vacunación a ese segmento, entonces la circulación del virus va a bajar probablemente. A eso apostamos con esta autorización, porque justamente, por ejemplo, yo ya durante esta semana o la próxima tendré que tomar mi dosis de refuerzo a propósito de la edad. Y en ese sentido, mi inmunidad, efectivamente, desde el punto de vista de anticuerpos, va disminuyendo. Por lo tanto, si mi hijo llega con el virus a la casa, lo más probable es que yo sí me infecte, no llegue a enfermarme grave, pero sí me contagie. Si me contagio, puedo llevar a una persona y contagiar a otra. Y ahí se va generando la transmisión viral. Entonces, cuando estamos vacunando a los niños, estamos justamente cortando esa vía de transmisión. ¿Andrea? Sí, doctor, también es súper importante lo que está pasando con este estudio que es el PET Coronavac fase 3.cl, ¿no? Donde ya comenzó el reclutamiento, por decirlo así, del estudio que está haciendo la Universidad Católica con otras instituciones, y donde también se están recibiendo voluntarios para hacer este ensayo clínico. ¿Va a depender también los resultados de este ensayo para tomar la decisión de después vacunar a los menores de 6 años? Correcto, estamos esperando esos resultados. Como decía, esperamos que esos resultados estén dentro de 3 a 4 semanas, si es que parten esta semana en el proceso de vacunación del grupo que está reclutado. Pero eso no tengo mayor antecedentes porque eso ya lo están viendo específicamente los investigadores. Claro, y en ese sentido todavía no está el plan de vacunación de cuándo comenzaría esto, porque ahora están priorizando la tercera dosis o dosis de refuerzo, que también tienen distintos calendarios, ¿no? De acuerdo a la última fecha de que se recibió la segunda dosis, las personas ya más adultas. Claro, eso es lo que habría que esperar de parte del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio, en base a cómo van a ser los calendarios, y es lo que entiendo que dijo también la subsecretaria hoy día en el punto COVID. Doctor, ¿y cuál fue la razón principal para dejar a los menores de 3 años afuera? Es cierto que las posibilidades de que le dé una fiebre alta, que en menores de 3 años siempre es más riesgosa. O sea, en menores de 3 años en este momento no hay ningún estudio. Nada. Por lo menos de Coronavac. Y de Pfizer hay algunos estudios que se están haciendo desde niños de 6 meses de edad. Y ahí la FDA ya dio su veredicto de stand-by, de dejar en rechazado mientras tanto, hasta que no haya mayores antecedentes de fase 3 y de uso más poblacional. Pero de Sinovac entonces no existe un estudio en niños menores de 3 años y es por eso que finalmente se decide cortar en niños menores de 3 años no hay. Ya, y de 6 tampoco, de 3 a 6. No, pues de 3 a 6 hay, porque el estudio es de Coronavac de 3 a 18. ¿Ya? ¿Andrea? ¿Ya? Y lo que pasa es que de 12 a 17 hubo un grupo etario. Después hay un grupo etario que es de 6 a 11 y un grupo etario que es de 3 a 5. Y este último grupo es el que menos antecedentes tenía. Perfecto. ¿Andrea? Sí, no, eso es lo que también quería comentar, doctor, porque finalmente, claro, ya tanto Pfizer como Moderna están haciendo distintos ensayos, ¿no? O sea, están ampliando de niños de 5 a 11 años, que es lo que, por lo menos lo que se ha publicado, y en Estados Unidos están esperando también las aprobaciones después del uso de esa vacuna. Y en ese sentido, también se podría evaluar de acuerdo a esta investigación y los resultados que se obtengan, y que también se aplique la Pfizer a menores, tomando en cuenta que en Chile se está aplicando en los adolescentes de 12 a 17 años. Bueno, eso esperaríamos a medida que avance los estudios clínicos de ellos y que en el fondo hagan la solicitud como Pfizer a Chile para ocupar la vacuna en menores de 12 años. Pero hasta el momento lo que está autorizado para Pfizer es mayores de 12 solamente. Doctor, ¿cómo
¿Cómo va a ser este proceso de vacunación? Porque con los adultos ha sido un proceso voluntario. En el caso de los menores, ¿va a ser en las escuelas, en los colegios? ¿Va a ser voluntario también? ¿Hay alguna normativa respecto de aquello? Normativa no hay, sigue siendo algo voluntario. Y claramente lo va a ver el Ministerio de Salud en base a cómo puede armar los calendarios. Ya. Una de las sugerencias justamente es que lo hagan a nivel de colegio, y es lo que más o menos ha ido conversando ya el Programa Nacional de Inmunizaciones con el KB y con todos los organismos, ¿cierto?, del Ministerio de Salud para esa materia. Y ahí ahora, hay que insistir que es voluntario. Y la voluntariedad en los colegios y en los menores se hace mediante una especie de consentimiento informado. Exacto. Los que tenemos niños en los colegios sabemos que nos llega una notificación del colegio que llegamos, y que al otro día eso le permite al colegio vacunar en el plan de vacunación cuando va a la campaña, cuando va el consultorio al colegio a vacunar. Y respecto del grupo que va a comenzar a ser vacunado, ¿qué efectos debemos esperar en nuestros niños una vez que sean inoculados con la vacuna? ¿Fiebre, malestar o no pasa eso? Lo que más se vio ahí es que habían efectos relacionados con el dolor en el brazo, con un poco de inflamación, y que es parte como de un resfrío común, que se revisa y que se ve cuando se vacuna a las personas, porque cuando uno se vacuna se coloca un cuerpo extraño, y el cuerpo extraño genera una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune es la que genera un poco esta especie de resfriado común, pero que dura alrededor de 3 días. Y lo otro que se vio en los estudios de farmacovigilancia en China es que algunos casos muy raros, que eran muy pocos casos, le dio alguna dermatitis alérgica, pero muy pocos casos, que también era una respuesta propia del sistema inmune. De hecho, de los 63 millones de dosis que se aplicaron en China de CoronaVac entre 3 y 7 años, solamente se encontraron 28 reacciones adversas serias. De hecho, tal como usted lo dice, director, me gustaría preguntarle a la Andrea respecto a este estudio que ya se está realizando a partir desde junio en China, en donde se comenzó a vacunar con Sinovac a los niños a partir de los 3 años. ¿Ha aparecido más información con respecto a esto? Porque es precisamente con Sinovac, según tengo entendido, Andrea. Sí, es con la CoronaVac. Bueno, que siempre la gente como que la confunde, Julieta. Es Sinovac, pero es CoronaVac. Claro, el laboratorio Sinovac. Claro, el laboratorio Sinovac, sí. Y en general lo que decía Heriberto, ¿no? Es este estudio que se publicó en la revista científica de Lancet, que es súper importante. Lo que más ha demostrado es la seguridad, ¿no? Pero falta, o sea, piensa que un grupo de 550 niños igual es muy poco, y sobre todo, claro, fue en fase 1 y fase 2. Tienes que pensar que en general cuando se hacen los ensayos clínicos desde la fase 3, esa es la más relevante, y luego ya se hace un ensayo o un estudio en el mundo real, como es la que ha hecho también el Ministerio de Salud con la CoronaVac, que son los estudios que ha liderado el doctor Rafael Arauz. Pero yo creo que hay que esperar, piensa que todo esto es súper nuevo, por eso es interesante la decisión que se toma, claro. Y a diferencia de Brasil, que no se aprobó, acá se aprueba, pero no en toda la población de menores. Y ahí me gustaría también preguntarle a Heriberto, ¿cuál es la prevención que genera esta CoronaVac en los niños? Porque nosotros hemos visto que principalmente evita las hospitalizaciones, llegar a la UCI, ¿no?, hasta morir. Hay que decir que en Chile han habido muchos niños hospitalizados por COVID-19, también hay niños que han fallecido, son los mínimos pero han habido, y cerca del 12% de los niños que presentan la enfermedad terminan hospitalizados. Entonces, ¿cuál es también el objetivo de esta vacuna, ¿no?, en este grupo etario, doctor? Correcto, efectivamente hay un grupo que lamentablemente ha fallecido de los niños. Lo que se ha visto en las curvas es que principalmente es los menores de 12 años, a propósito de que en Chile un joven de 12 años tiene cuerpo ya de adulto, si ustedes lo ven, y eso es lo que se ve a propósito de los datos que tenemos. Pero en el caso de los menores de 12 años, se ha visto un aumento todavía leve, pero se ha visto un aumento de casos. Y no hay que olvidar que en los menores de 12 años también hay casos de obesidad que son bastante amplias. Recuerden que la obesidad en Chile es a la larga una pandemia interna que tenemos como país, como hemos tenido. Y por otra parte, en el caso de ellos, también hay niños que han tenido trasplantes y que por lo tanto están inmunosuprimidos. Y por lo tanto eso también es un dato importante que hay que tener sobre la mesa a la hora de vacunar este grupo etario. Perfecto. Pero además, esa es la parte del punto de vista de la eficacia que uno espera. Pero desde el punto de vista de la seguridad, al ser una vacuna segura, también generamos mayor inmunidad de rebaño.
porque en el fondo lo que estamos evitando es los contagios y la transmisión viral, y eso también ayuda mucho a terminar ojalá con la pandemia acá en Chile al menos. Doctor García, director del ISP, le agradecemos este contacto con la Chile, que esté muy bien, muy buenas tardes. Gracias también, Silvana. Chao, chicos, nos vemos. Nos vemos. Andrea, un abrazo grande, gracias por este contacto con nosotros, cuando quieras. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Nos vemos.